Buenos días a todos, ¿cómo están? Yo estoy muy contento de estar aquí. La última vez que compartí la palabra fue aquí mismo, hace casi 3 años ya. Entonces qué bueno es estar de nuevo en casa y volver a compartir el amor del Señor con todos y pues su palabra, ¿no? Entonces, qué bueno, pues para mí es un privilegio. Les quiero invitar a que oremos rápidamente y pongamos esto en manos del Señor. Gracias Dios por poder estar aquí, por poder compartir tu palabra, por poder hacerlo con alegría, por poder hacerlo aquí con toda esta familia. Gracias porque tú, Señor, nos has hecho un solo cuerpo y aquí estamos para conocerte más, Señor. Háblanos tú. Que sea tu Santo Espíritu el que nos muestre tu palabra, Señor, y que nos haga ver cosas que nos quieres enseñar, que quieres que aprendamos, Señor. Amén. Bueno, una empresa exitosa, así se llama el mensaje de hoy, una empresa exitosa. Y pues voy a ser franco con ustedes, la idea era como llamar un poco la atención. Ay, una empresa exitosa, ¿cómo es eso? Pues sí, les voy a contar. Y pues bueno, algo que me llama la atención ese título porque es algo que está muy en boga, o no sé si a usted le pasa. Lo que pasa es que en las redes el algoritmo nos muestra lo que queremos ver, ¿sí? Entonces a mí personalmente me muestra muchas cosas sobre emprendimiento, sobre ventas y cosas así porque me gusta el tema. También me muestra muchas cosas sobre bebés, razones obvias. Sobre paternidad responsable, etcétera. No sé qué les muestra a ustedes. A mí me muestra chistes de humor negro a veces, lo confieso porque me llaman la atención. Pero pues el caso es que nos muestra lo que queremos ver, ¿no? Y en el tema del emprendimiento y de los negocios, ahorita mismo yo creo que más que emprendedores hay una cantidad de gurús y de sabios del tema que hablan, y ahí existen películas sobre eso. Hay una película enredadísima que hay que verla varias veces para entenderla, a menos que uno sepa de negocios, que no me acuerdo cómo se llama, que habla sobre la crisis de las viviendas que hubo en los Estados Unidos en 2008 y que tiene una cantidad de personajes y muestra cómo uno es visionario y se da cuenta del problema que va a haber y se aprovecha de eso para hacer negocio, y después todo eso se cae porque le dan créditos inmobiliarios a cualquier persona prácticamente en los Estados Unidos y la economía colapsa. Y la película cuenta todo eso en una cantidad de términos técnicos, también un poco entretenido. Entonces películas sobre negocios, podcasts, hay muchos podcasters ahora que hablan de negocios, de ventas. Hay uno muy bueno que lo recomiendo, es un muchacho que se llama Julián, que parece como si tuviera 13 años, pero el pelado es un genio. Yo creo que tiene más, de tener casi los 30 yo creo, pero es un bárbaro, sabe mucho del tema. Entonces hay una cantidad de gurús, secretos para triunfar en los negocios, en las compañías, cómo prosperar las empresas. Incluso a mí ya me tienen un poco aburrido los anuncios que hay sobre cursos, ¿no? O sea, a mí me llama la atención eso porque venden mucho curso. Y bueno, si este man tiene el secreto de los negocios y le está yendo tan bien, ¿cuál es el afán de vender cursos? ¿No tiene ya plata por lo que está haciendo? ¿O es que es demasiado loable y quiere compartirlo con todo el mundo? Y así hay como 75 y a cada rato sale, tengo una masterclass de no sé qué, ay, otra masterclass. Si uno se pusiera a hacer todas esas masterclass, se le va el tiempo allí. Pero bueno, el caso es que hay mucho de eso. Y incluso los más grandes empresarios, los que comprobados saben del tema, dan cátedra. No sé si ustedes han escuchado sobre las charlas TED, que son microcharlas muy cortas en las que gente muy importante cuenta de sus secretos y eso. Y entonces hay frases claves, ¿no? Hay entrevistas y demás de los grandes empresarios que dan consejos de ventas. Por ejemplo, Jeff Bezos, que es el fundador de Amazon y quizás la persona más rica del mundo ahora, dice que valora el pensamiento a largo plazo y está obsesionado por encantar al cliente, ¿no? Dice que su abuelo le decía que lo más difícil no es ser inteligente, sino ser amable en las decisiones, ¿sí? Entonces es más difícil ser amable que inteligente. Esa es una frase de Jeff Bezos. Elon Musk, que ahora es tan nombrado, tan político y es una de las personas más ricas del mundo, dice que él cree que el éxito implica tomar riesgos audaces. El mayor riesgo es no tomar ninguno. Warren Buffett o Bill Gates hablan de la concentración, enfocarse en algo. También Steve Jobs, que en paz descanse, pensaba que enseñó que pensar diferente y confiar en el propio instinto son esenciales. Entonces, y así, hay muchas cosas. Yo personalmente pues tengo una experiencia emprendedora y algo que yo aprendí como ciertas cosas,
para que los negocios vayan bien. Por ejemplo, que es mejor hacer buenas preguntas y escuchar más en vez de uno vender, en vez de hablar y hablar, ¿sí? Eso es muy importante. Otra cosa es que hay que tener una rutina clara en el trabajo y aprovechar bien el tiempo, saber delegar, porque dos personas tienen en un día 48 horas, mientras que uno tiene 24. Entonces saber delegar también es importante, no todo lo tiene que hacer uno. Esa me ha costado mucho a mí aprenderla, lo confieso. También aprender que no todo el mundo va a ser mi cliente, no todo el mundo me va a comprar a mí. No necesariamente con quien estoy hablando si considera que mi precio es muy alto, que es muy bajo, que la calidad no es suficiente o que no alcanza, pues no tengo yo que convencerlo, sino que sencillamente hay mercado para otras personas, otros pueden compartir. Entonces hay una cantidad de consejos y cosas para los negocios y pues les confieso, en mi reflexión bíblica he estado leyendo un poco de Génesis últimamente y hay grandes personajes que influyen en la historia bíblica o que se mencionan en el texto bíblico muy pocas veces, ¿no? En el Génesis pues hay muchísimos personajes y hay unos que son como los más destacados, ¿no? Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, son como la historia, pues, cuenta la historia de ellos, pero en torno a ellos hay muchas personas y hay personas de las que se puede aprender y hay algunos que son anónimos, que enseñan cosas muy valiosas en esos fragmentos de las historias bíblicas donde se habla de ellos. Y precisamente leyendo en Génesis 24 me encontré la historia de un anónimo. Yo digo, es un empresario, ¿no? Un hombre que tiene una empresa muy importante. Y aquí viene lo retórico del título, es que pues hablo de la empresa no en el sentido de la corporación o de la compañía, sino en el sentido de la empresa como un propósito, como una tarea, ¿sí? Una misión. Entonces, y habla también mucho de lo que hace repercutir positivamente cualquier proyecto que emprendamos, esta historia de este hombre. Y ahí puedo encontrar algunas cosas muy interesantes. Estas no son las claves definitivas para el negocio, pero sí son pautas muy especiales que podríamos tener en cuenta. Entonces, hoy quiero que hablemos de algunas pautas bíblicas para llevar a cabo una empresa exitosa, ¿sí? Y quiero invitarles a que leamos Génesis 24. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y lo van a ver en pantalla. Ahí está, eso, muy bien, gracias. Entonces dice así, es larguita la historia, entonces vamos a leerla ahí de rapidez. Dice, Abraham ya era un hombre muy anciano y el Señor lo había bendecido en todo. Cierto día Abraham le dijo a su siervo más antiguo, el hombre que estaba a cargo de su casa, haz un juramento poniendo tu mano debajo de mi muslo, jura por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no dejarás que mi hijo se case con una de esas mujeres cananeas. En cambio, vuelve a mi tierra natal, donde están mis parientes, y encuentra allí una esposa para mi hijo Isaac. El siervo preguntó, ¿pero qué pasaría si no puedo encontrar una joven que esté dispuesta a viajar tan lejos de su casa? ¿Debería entonces llevar allí a Isaac para que viva entre sus parientes en la tierra de donde usted proviene? No, contestó Abraham, procura no llevar nunca a mi hijo allí. Pues el Señor, Dios del cielo, quien me sacó de la casa de mi padre y de mi tierra natal, prometió solemnemente dar esta tierra a mis descendientes. Él enviará a su ángel delante de ti y se encargará de que encuentres allí una esposa para mi hijo. Si ella no está dispuesta a regresar contigo, entonces quedarás libre de este juramento que haces conmigo, pero bajo ninguna circunstancia llevarás a mi hijo allí. Entonces el siervo hizo un juramento, poniendo su mano debajo del muslo de su señor Abraham, y juró seguir sus instrucciones. Después tomó 10 de los camellos de Abraham y los cargó con toda clase de regalos valiosos de parte de su señor, y viajó hasta la lejana tierra de Aram Naharaim. Una vez allí se dirigió a la ciudad donde se había establecido Nacor, hermano de Abraham. Hizo que los camellos se arrodillaran junto a un pozo justo a las afueras de la ciudad. Era la caída de la tarde y las mujeres salían a sacar agua. Oh Señor, Dios de mi amo Abraham, oró, te ruego que hoy me des éxito y me muestres amor inagotable a mi amo Abraham. Aquí me encuentro junto a este manantial y las jóvenes de la ciudad vienen a sacar agua. Mi petición es la siguiente. Yo le diré a una de ellas, por favor, déme de beber de su cántaro. Si ella dice, sí, beba usted, y también daré de beber a sus camellos, que sea ella la que has elegido como esposa para Isaac. De esa forma sabré que has mostrado amor inagotable a mi amo.
Entonces, antes de terminar su oración, vio a una mujer llamada Rebeca, que salía con su cántaro al hombro. Ella era la hija de Betuel, quien era hijo de Nacor, hermano de Abraham, y de Milca, su esposa. Rebeca era muy hermosa y tenía edad suficiente para estar casada, pero aún era virgen. Ella descendió hasta el manantial, llenó su cántaro y volvió a subir. Entonces el siervo corrió hasta alcanzarla y le dijo: «Por favor, déme de beber un poco de agua de su cántaro». «Sí, mi señor, beba», respondió ella. Enseguida bajó su cántaro del hombro y le dio de beber. Después de darle de beber, dijo: «También sacaré agua para sus camellos y les daré de beber hasta que se sacien». Así que, de inmediato, vació su cántaro en el bebedero y volvió corriendo al pozo a sacar agua para todos los camellos. El siervo la observaba en silencio mientras se preguntaba si el Señor le había dado éxito en la misión. Cuando los camellos terminaron de beber, sacó un anillo de oro para la nariz de la muchacha y 2 pulseras grandes de oro para sus muñecas. «¿De quién es hija usted?», le preguntó. «Y dígame, por favor, ¿tendría su padre algún lugar para hospedarnos esta noche?». «Soy hija de Betuel», contestó ella, «y mis abuelos son Nacor y Milca». «Sí, tenemos más que suficiente paja y alimento para los camellos, y también tenemos lugar para huéspedes». El hombre se inclinó hasta el suelo y adoró al Señor. «Alabado sea el Señor, Dios de mi amo Abraham», dijo. «El Señor ha mostrado amor inagotable y fidelidad a mi amo, porque me ha guiado directamente a los parientes de mi Señor». La joven corrió a su casa para contarle a su familia todo lo que había ocurrido. Rebeca tenía un hermano llamado Labán, el cual salió corriendo al manantial para encontrarse con el hombre. Había visto el anillo en la nariz de su hermana y las pulseras en sus muñecas, y había oído a Rebeca contar lo que el hombre le había dicho. Así que corrió hasta llegar al manantial, donde el hombre aún estaba parado al lado de sus camellos. Entonces Labán le dijo: «Ven y quédate con nosotros, hombre bendecido por el Señor, porque estás aquí fuera de la ciudad cuando yo tengo un cuarto preparado para ti y un lugar para los camellos». Entonces el hombre fue con Labán a su casa, y Labán descargó los camellos, y para que se tendieran les proveyó paja, los alimentó, y también trajo agua para que el hombre y los camelleros se lavaran los pies. Luego sirvieron la comida, pero el siervo de Abraham dijo: «No quiero comer hasta que les haya dicho la razón por la que vine». «Muy bien», respondió Labán, «dinos». «Yo soy siervo de Abraham», explicó, «y el Señor ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha enriquecido. El Señor le ha dado rebaños de ovejas y cabras, manadas de ganado, una fortuna en plata y en oro, y muchos siervos y siervas, camellos y burros. Cuando Sara, la esposa de mi amo, era ya muy anciana, le dio un hijo a mi amo, y mi amo le ha dado a él todo lo que posee. Mi amo me hizo jurar y me dijo: no dejes que mi hijo se case con una de esas mujeres cananeas. En cambio, vuelve a la casa de mi padre, a mis parientes, y encuentra allí una esposa para mi hijo. Pero yo le dije a mi amo: ¿y si no encuentro una joven que esté dispuesta a regresar conmigo? Y él contestó: el Señor, en cuya presencia he vivido, enviará a su ángel contigo y hará que tu misión tenga éxito. Es verdad, debes encontrar una esposa para mi hijo entre mis parientes, en la familia de mi padre. Entonces habrás cumplido tu obligación. Pero si vas a mis parientes y ellos se niegan a dejarla ir contigo, quedarás libre de mi juramento. Así que cuando llegué al manantial hice esta oración: oh Señor, Dios de mi amo Abraham, te ruego que me des éxito en esta misión. Mira, aquí estoy parado junto a este manantial y esta es mi petición. Cuando venga una joven a sacar agua, yo le diré: por favor, déme de beber un poco de agua de su cántaro. Si ella dice: sí, beba usted, y también sacaré agua para sus camellos, que sea ella la que has elegido para ser la esposa del hijo de mi amo. Antes de terminar de orar en mi corazón, vi a Rebeca saliendo con un cántaro de agua al hombro. Ella descendió hasta el manantial y sacó agua. Entonces yo le dije: por favor, deme de beber. Enseguida ella bajó el cántaro al hombro y dijo: sí, beba usted, y también daré de beber a sus camellos. Así que bebí, y después ella dio de beber a los camellos. Entonces le pregunté: ¿de quién es hija usted? Y ella contestó: soy hija de Betuel, y mis abuelos son Nacor y Milca. Así que puse el anillo en su nariz y las pulseras en sus muñecas. Después me incliné hasta el suelo y adoré al Señor. Alabé al Señor, Dios de mi amo Abraham, porque me había guiado directamente a la sobrina de mi amo, para que ella sea la esposa de su hijo. Así que díganme, ¿quieren o no mostrar amor inagotable y fidelidad a mi amo? Por favor, respóndanme sí o no, y de esa manera sabré qué hacer después. Entonces Betuel y Labán respondieron: es evidente que el Señor te trajo hasta aquí
así que no hay nada que podamos decir. Aquí está Rebeca, tómala y vete. Efectivamente que ella sea la esposa del hijo de tu amo, tal como el Señor lo ha dispuesto. Cuando el siervo de Abraham oyó la respuesta, se postró hasta el suelo y adoró al Señor. Después sacó joyas de plata y de oro y vestidos y se los dio a Rebeca. También entregó valiosos regalos a su hermano y a su madre. Luego comieron y el siervo y los hombres que lo acompañaban pasaron allí la noche. Pero temprano a la mañana siguiente, el siervo de Abraham dijo: envíenme de regreso a mi amo. Queremos que Rebeca se quede con nosotros al menos 10 días, dijeron su madre y su hermano, y luego podrá irse. Pero él dijo: no me retrasen. El Señor hizo que mi misión tuviera éxito. Ahora envíenme para que pueda regresar a la casa de mi amo. Bien, dijeron ellos, llamaremos a Rebeca y le preguntaremos qué le parece a ella. Entonces llamaron a Rebeca. ¿Estás dispuesta a irte con este hombre?, le preguntaron. Sí, contestó, iré. Entonces se despidieron de Rebeca y la enviaron con el siervo de Abraham y con sus hombres. La mujer que había sido niñera de Rebeca la acompañó. Cuando Rebeca partía, le dieron la siguiente bendición: hermana nuestra, que llegues a ser la madre de muchos millones, que tus descendientes sean fuertes y conquisten las ciudades de sus enemigos. Después Rebeca y sus siervas montaron en los camellos y siguieron al hombre. Así que el siervo de Abraham se llevó a Rebeca y emprendió el viaje. Mientras tanto, Isaac, que vivía en el Negev, se había regresado de Beer Lahai Roi. Una tarde, mientras caminaba por los campos y meditaba, levantó la vista y vio que se acercaban los camellos. Cuando Rebeca levantó la vista y vio a Isaac, se bajó enseguida del camello. ¿Quién es ese hombre que viene a nuestro encuentro caminando por los campos?, preguntó al siervo, y él contestó: es mi amo. Entonces Rebeca se cubrió el rostro con el velo, y el siervo le contó a Isaac todo lo que había hecho. Luego Isaac la llevó a la carpa de Sara su madre, y Rebeca fue su esposa. Él la amó profundamente, y ella fue para él un consuelo especial después de la muerte de su madre. Y ahí concluye esta historia. Entonces, normalmente pues en el Génesis, como les decía, vemos el protagonismo y la fidelidad de Dios en la historia de la familia de Abraham y en la historia de Isaac y de Jacob, por supuesto, que viene después, ¿no? Y hay muchas personas que pasan allí y tenemos a este siervo anónimo. Nunca se dice su nombre en esta parte. En la Biblia dice que Abraham fue un hombre muy próspero y rico, que tenía muchos animales, riquezas y siervos, pero solo un par de veces habla concretamente de sus siervos. La primera vez es, la segunda vez es esta que acabamos de leer, pero la primera vez es en Génesis 15:2, que está allí. Dice: Abraham le respondió: oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Allí todavía no tenía a su hijo Isaac, ni tampoco a su hijo Ismael. De hecho, todavía se llamaba Abraham. Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Algunos teólogos sugieren que se trata de la misma persona, pero es solamente una sugerencia porque no tenemos esa certeza. Sin embargo, tenemos a este siervo anónimo y dice que es el más antiguo de su casa y quien está a cargo de todo lo que Abraham posee, ¿no? Dice también que lo relacionan con este Eliezer porque le encargó la tarea más importante, que era precisamente encontrar a la esposa de su hijo. Era la persona a quien más confiaba. Y al leer el texto me llamaba la atención que una de las palabras más repetidas, por lo menos en esta versión, es la palabra éxito, ¿sí? Habla de una misión exitosa. Y me llama la atención varias cosas que este hombre hace para que su empresa sea un éxito. Como por ejemplo, una es preguntar a su amo cada aspecto para no cometer un grave error. Le preguntó hasta lo mínimo, incluso a riesgo de que le respondiera como le dijeron: no, ¿cómo se te ocurre? Por allá no podemos volver porque el Señor nos trajo aquí. Ah, ok, listo. Pero es bueno preguntar. No es malo el que pregunta, sino el que no dice nada. Otra cosa, por ejemplo, es que siguió al pie de la letra las instrucciones de su amo. Se comprometió a administrar correctamente sus bienes. De hecho, el mismo siervo que ya administraba su casa tomó los camellos de su amo y tomó los regalos, eso lo hizo él, para llevar a esta familia, a esta esposa que iba a buscar. Y hay otra cantidad de cosas buenas que se pueden tomar de lo que hace este siervo, pero yo quiero enfocarme en 4 puntualmente que están respaldadas no solamente en este texto, sino en toda la Biblia. Se ven muchos ejemplos y en muchas partes. Son 4 cosas muy sencillas. La primera es una oración activa, ¿sí? Una oración activa.
¿Por qué? Dice, el siervo se prepara para su viaje y se va. Y cuando llega al lugar indicado por Abraham, lo primero que hace es orar, como está en el versículo 12, que el 12 está por ahí creo, separadito. Que lo que hace es orar. Y el hombre ora así: oh Señor Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me des éxito y me muestres amor inagotable a mi amo Abraham. Aquí me encuentro junto a este manantial y las jóvenes de la ciudad vienen a sacar agua. Y el 14, please, que está ahí seguido. Mi petición es la siguiente: yo le diré a una de ellas, por favor, deme de beber de su cántaro. Si ella dice, sí, beba usted, y también daré de beber a sus camellos, que sea ella la que has elegido como esposa para Isaac. De esa forma sabré que has mostrado amor inagotable a mi amo. Entonces, el siervo ora y claramente viendo el escenario y lo que está pasando a su alrededor, pide a Dios que le ayude a encontrar a la esposa para Isaac. Y especialmente pide a Dios que sea quien la elija. No dijo, voy a buscar a ver y después le pregunto a Dios cuál es. No, le pidió al Señor que la elija. Tampoco es que el siervo esté manipulando a Dios. No, hace esto, quiero que hagas esto, lo hagas así. No, sencillamente él pensó en una posibilidad de que el Señor le muestre quién era la mujer que él había elegido, pero no la eligió él, la eligió Dios. Eso es un punto clave. Y él se somete a eso que el Señor pide. Eso es importante. Entonces él ora antes. Le pide a Dios que sea quien la elija y le solicita que le muestre a quien ha elegido como un acto de amor por su amo Abraham. Probablemente el siervo estuvo allí. Si asumimos que es el mismo siervo, Eliezer, el que habla en el otro texto, es posible, él dice que es de Damasco, de la actual Siria, pero es posible que este hombre haya servido a Abraham tanto tiempo que quizás haya estado con él incluso desde antes de salir de allá. No sé, es una probabilidad. Entonces quizás conocía el lugar. Probablemente no. Probablemente nunca había ido. Pero en medio de esa incertidumbre, porque había pasado mucho tiempo, y de ver a tantas personas junto a ese pozo, tantas mujeres que salían allí al pozo a esa hora a llenar sus cántaros y a dar de beber a las bestias, entonces el siervo lo que hace es encomendarse al Señor. Frente a la incertidumbre de un viaje de emprendimiento o de cualquier tarea o de una encrucijada, ver primero al Señor y pedirle que intervenga, que muestre su amor, que elija el camino, es lo primero que debemos hacer. ¿Sí? Y eso aplica para los negocios, obviamente, pero también para toda tarea, todo emprendimiento, toda cosa que hagamos. Si lo ponemos en manos del Señor y le pidamos a Él que sea quien tome el control, vamos a ver a Dios obrar. Yo por lo menos creo eso. Hay que orar a Dios para que la empresa sea exitosa. Y hay algo muy importante acá, y es que el hombre ora con los ojos abiertos. Yo me acuerdo, hace unos años estábamos en una escuela de cortometrajes que Luz y yo dirigimos con CRU en Costa Rica, y hay una chica que muy especial, ella, que estaba soltera en ese momento, y se acercó a Luz y pues tuvieron una conversación. Les digo el milagro y no el santo porque fue una conversación privada. Pero pues le decía que ella quería casarse y estaba mirando pues que había algunas personas que le llamaban la atención, todos hombres de Dios que le querían servir. Y un consejo que mi esposa le dio muy sabia fue: ora con los ojos abiertos. Y lo hizo, y pues en esos meses que estuvimos, en ese mes que estuvimos allí, ella conoció a su esposo. Hoy ya tienen como 3 años de casados. Pero el caso es que es importante orar con los ojos abiertos, porque miren que dice en el versículo 17 un poquito antes, que pues hay que orar con los ojos abiertos para ver muy bien lo que pasa alrededor y ver cómo Dios obra, cómo Dios abre puertas y cómo muestra el camino. Entonces, porque dice que antes de que él terminara de orar en su corazón, vio a Rebeca que venía. Entonces, claro, es una oración con fe, pero como les decía en el puntico, es una oración activa, una oración en la que no sencillamente espera que algo pase, sino que es una oración que encomienda a Dios, espera que el Señor obre y elija, pero también da los pasos. Ahí sí en el 17 dice que el siervo corre y alcanza a Rebeca. Él habría pensado, pues yo creo que no es. Y ahí se acabó la misión fracasada. Pero no, él toma la iniciativa de correr y alcanzarla y preguntarle tal cual como dijo en la oración, y ella le respondió exactamente esas palabras que él había orado. Y así entonces fue como el siervo vio el amor de Dios y su voluntad. Pero entonces lo importante es que el hombre oró
pero dio el paso, tomó iniciativa. Y mientras Rebeca estaba bajando las cosas y estaba sirviendo el agua del cántaro y todo eso, dice que él la observó en silencio, la estaba mirando silencioso para ver si Dios le había dado éxito en la misión. Eso lo dice en el versículo 21. Él estaba verificando si el Señor le estaba dando éxito en su propósito. Entonces, recuerden, es importante, lo primero es orar y ver cómo el Señor muestra su amor y muestra el camino, pero Él es obediente y hace su parte, ¿sí? Una oración activa, una persona que ora, que toma la iniciativa de buscar a Dios, que pone en sus manos lo que viene, pero que no se queda callando esperando a que es la famosa historia de te mandé una lancha, te mandé. No, es una oración activa, es no solamente Señor ayúdame, pero se mueve y obra al respecto. Y como este siervo, ahora con los ojos abiertos y va viendo de qué manera puede llevar a cabo la misión y ver cómo Dios obra allí. Y les repito, no es que el Señor haga lo que yo quiera, sino es ver, estar atento con los ojos abiertos para ver cómo Dios elige, cómo Dios muestra el camino, cómo Dios hace, es distinto, ¿sí? Eso es clave. Entonces, una oración activa, eso es lo primero. La segunda cosa, la alabanza a Dios, ¿sí? Entonces, después de esto, el hombre lo primero que hace, al ver que Rebeca hizo tal cual lo que él estaba pensando, dice que se postró y se inclinó y adora al Señor y lo hace delante de ella. Dice, al ver cómo Dios estaba dándole éxito en su misión, el hombre se inclina y adora al Señor, en el versículo 26 y 27, que creo que están por ahí. Y dice, alabado sea el Dios de Abraham, eso allí, el Dios de Abraham, Dios de mi amo Abraham, dijo, el Señor ha mostrado amor inagotable y fidelidad a mi amo, porque me ha guiado directamente a los parientes de mi Señor. Dice, alabado sea Dios de Abraham, y alaba al Señor por quién es, lo reconoces, el Dios de mi amo Abraham. Y luego dice que el Señor ha mostrado su amor inagotable, es decir que también amor inagotable y fidelidad, dice, me ha guiado a los parientes de mi amo. O sea que él alaba al Señor por quién es, pero también por lo que hizo, por lo que ha hecho. Entonces, otro punto clave para tener una empresa, un propósito, un emprendimiento, una tarea, una misión exitosa, es la alabanza a Dios, ¿sí? Reconocer, o sea, después de que le pide al Señor que haga algo y el Señor lo hace, reconoce que Dios lo ha hecho y reconoce quién es Dios en medio de ese proceso. Él habría podido quedarse con la oración y le pasa a muchos, me ha pasado a mí en momentos de mi vida, veo al Señor obrar y yo, uy, sí, qué bien, gracias, y me voy corriendo. O sea, entonces no, él lo que hace es seguir pegado al Señor, alabar a Dios y honrarlo por lo que Él hace. No se trata solamente de cantar canciones, de repetir letras, sino que es manifestar en la vida de nosotros quién Dios es, qué Dios hace. Y en el camino de llevar a cabo una tarea, una misión que ha sido encomendada a Dios, y lo veremos obrar, y nuestra reacción ante eso debe ser reconocer que es por su mano, que viene del éxito, que es por su amor inagotable, y que llegan los logros porque el Señor lo quiso así, y por quién es Él, ¿sí? Porque es el Señor de la tarea, porque es el Dios del amo Abraham en este caso. Entonces el siervo hace algo muy especial, ora, se encomienda la tarea a Dios, encomienda el éxito de su misión a Dios, pero también alaba a Dios. Pero no es lo único que hace otras cosas. Lo siguiente es que da un testimonio público. Miren, dentro de las narrativas actuales, muchas veces están permeadas por la rapidez, por la inmediatez, ¿sí? Yo me acuerdo que cuando yo estaba estudiando comunicación, nos decían que el periódico era muy bueno para ampliar la información, porque salía al otro día y porque uno podía ver todo, el análisis y las demás cosas, pero que no hay nada como la inmediatez de la radio. Cuando yo estudié todavía no había redes sociales y el internet estaba, pero incipiente. Entonces, no adivinen cuán viejo soy. Entonces la radio era la inmediatez, uno escuchaba, se quería enterar de algo inmediatamente y era la radio. Juan Gozaín era el que llegaba con la primicia. Ya retirados los dos. Y pues también esa rapidez de la radio y también otras cosas como lo sintético de un videoclip musical que dura 3 minutos, lo que dura una canción, pero cuenta dentro de sí una historia y da por sentado cosas que ya la persona conoce para partir de ahí, pues ya todo el mundo sabe qué es el amor, qué es el romance. Entonces, como ya saben qué es eso, les cuento una historia romántica en 3 minutos en lo que dura esa canción, y así fueron los primeros pasos del videoclip musical en los años 70.
Entonces son muchas cosas que han permeado nuestra narrativa y ahorita mismo el tweet, los shorts, dicen, hay como una especie de ley no escrita en ningún lado que uno como creador de contenido debe conquistar la atención de quien está viendo el contenido en cuestión de 1 o 2 segundos, porque si no, pasan el dedo para arriba y se acabó. Entonces son esas cosas que la narrativa actual ha hecho, pero acá pasa algo diferente, ¿no? Y es que nos cuesta mucho ver una repetición como la que hay en este, nos cuesta mucho leer las genealogías en la Biblia y nos cuesta mucho ver una repetición como la que hay en este texto, ¿no? Porque la historia transcurre linealmente del versículo 1 hasta el versículo 33, pero en el versículo 34 pasa algo y es que al siervo le da por contar la historia otra vez. Y la cuenta completica, no hay saltar anuncio, no hay saltar intro, nada de eso, no hay omitir, no, la cuenta completica de principio a fin hasta el momento. Y la Biblia podría ser, el relato bíblico podría decir, y el siervo les contó todo lo que el Señor había hecho. Y bien, pero no, ahí cuenta todo lo que el hombre dijo. Y lo interesante es que lo cuenta en primera persona. Yo oré, yo alabé a Dios por esto, yo hice lo que mi amo Abraham me dijo. Entonces, aquí viene la parte clave del testimonio público. Y es que se toma, después de esos 33 versículos, y por eso este capítulo es tan largo, se toma 15 versículos para volver a contar de nuevo la historia. Y al leer el texto bíblico hay algo muy importante, y es que al leer cualquier texto bíblico hay algo muy importante, es que si hay algo que se repite, es porque hay algo que hay que mirar con cuidado y con detalle, porque es un relato muy importante. Entonces el siervo cuenta su historia teniendo en cuenta la intervención de Dios en todo el proceso. De hecho, pues la narrativa del texto menciona obviamente la intervención de Dios y también menciona lo que dice el siervo, pero podría no haberlo hecho, ¿sí? El siervo se encontró, podría haber contado, el siervo se encontró con aquella mujer y le pidió que hiciera X y X cosas sin mencionar a Dios. Y la mujer hizo tal cosa y entonces el siervo se postró. Muy sintético, pero relata todo. Pero lo interesante es que después él dice, yo les cuento mi historia. El Señor de mi amo estuvo conmigo, yo oré al Señor de mi amo y le pedí, muéstrame quién es la persona que has elegido, muéstrame el amor inagotable que tienes con mi amo y con su familia. Entonces cuando él lo cuenta en primera persona, es importante porque se trata de ese testimonio público de cómo Dios obra en medio de la empresa exitosa. Dios eligió a Rebeca para ser la esposa de Isaac y tras escuchar el testimonio, su público, que son la familia de Rebeca, responde algo clave, que están en el 50 y en el 51, Santi, please. Versículos 50 y 51. La respuesta de ellos tras escuchar el testimonio público. Entonces Betuel, que era el papá, y Labán, que era el hermano, respondieron, es evidente que el Señor te trajo hasta aquí, así que no hay nada que podamos decir. Aquí está Rebeca, tómala y vete, efectivamente que ella sea la esposa del hijo de tu amo, tal como el Señor lo ha dispuesto. Esto vino después de que él contara su testimonio público y de que él dijera que Dios estaba allí, porque también él habría podido decir, lo que pasa es que mi amo me mandó a la familia de ustedes y me encontré preciso con la hija de ustedes que resultó ser la sobrina de mi amo y pues vengo a proponerles que se case con mi amo Isaac, pero no, y la respuesta de ellos habría podido ser, si no vemos a hermano hace tiempo o alguna cosa así. Pero la intervención de Dios está latente en el relato de él y en la historia hasta ahora y también en la respuesta de ellos. Reconocen también que Dios interviene en la empresa exitosa. Entonces, cuando nosotros involucramos en nuestros proyectos al Señor, como vimos anteriormente, no nos podemos quedar callados al ver cómo Dios obra en medio de lo que hacemos. Tenemos que contar la historia, de la que Dios es también protagonista, no solamente nosotros, o no nosotros. Y veremos también a quienes participan de toda esa historia, cómo también van a reconocer a Dios allí. Puede que no lo hagan inmediatamente, puede que no lo hagan en voz alta como le dijeron a él, pero eventualmente van a ver en nuestra empresa exitosa, en nuestro proyecto exitoso, van a ver la intervención de Dios en el proceso porque nosotros les hemos dicho, Dios ha estado allí, ¿sí? Y puede que la empresa no tenga éxito como nos imaginamos, pero van a ver cómo Dios nos levanta, nos restaura y nos guía, porque esa fue la oración del siervo. Guíame, muéstrame el amor hacia la familia de mi amo. Entonces, esa es la tercera cosa importante. Recuerden, lo primero, orar al Señor para encomendar la misión y para que Él elija, para que Él muestre el camino. Lo segundo es alabar al Señor. Cuando vemos al Señor obrar, debemos alabarle y hacerlo en el momento es clave.
Y lo tercero es dar testimonio público de cómo el Señor participa en esa empresa, en esa misión exitosa y cómo obra allí. Y eso va a dar cuenta hacia los demás de quién es Dios, de qué es lo que hace y van a reconocerlo. Eso es importante. Y la cuarta cosita que quiero contarles de lo que hizo este hombre fue la fidelidad a la misión, la fidelidad al propósito. Entonces, las oportunidades de desviarse del camino para salirse de ese propósito van a ser siempre muchas, ¿no? Le pasó a este siervo, ¿no? Él pudo haberse demorado un poco más, pudo haberse ido primero a otra ciudad, pudo tomar cualquier cantidad de decisiones y de hecho también le pasa puntualmente que la familia le pide 10 días para que Rebeca se quede con ellos y el siervo se niega. Y fíjense, eso se lo pide después de que él paga la dote, o sea, él da la cantidad de regalos para todos y después de que le dio regalos a la mamá, al hermano, a la familia, fue que le salieron con, no, pero es que queremos que quede 10 días. Pero el siervo sabía que su misión iba a ser un éxito porque el Señor estaba con él y por eso no se desvía de la misión. Y aún corriendo el riesgo de que le dijeran, entonces ya no va, o alguna cosa así, que le dijeran algo así, él confía en que Dios ya le había dado éxito y no permite que su misión se desvíe del camino. Y eso lo entendieron los demás y siguieron adelante. Entonces, como el siervo de Abraham, cuando hemos visto que Dios respalda nuestro emprender, nuestra misión, no podemos desviarnos ni distraernos, sino ser coherentes con nuestro testimonio. Labán es el hermano de Rebeca y es conocido en Génesis por ser un engañador, un jugador desleal. Más adelante en la historia engaña a Jacob, que es el hijo de Isaac y de Rebeca, para que trabaje por él muchos años. No lo dice el texto, pero aquí el hombre podría haber planeado algo similar. Pero el siervo fiel de Abraham no se dejó desviar del camino y no logró ese cometido, suponiendo que eso era lo que quisiera hacer. Entonces mantenernos fieles por nuestras fuerzas no es fácil. Es un paso de fe que implica que veamos a Dios y recordemos qué ha hecho, quién es y hacia dónde nos está llevando y así poder seguirle. Para poder hacerlo requerimos del Espíritu Santo. El mismo Abraham le enseñó esto al siervo al principio de esta historia, ¿no? Al decirle que Dios mismo lo había sacado de ese lugar y por eso no debían regresar y que el Señor mismo iba a estar con el siervo en esta misión. En los primeros versículos dice que dice, el ángel del Señor estará delante de ti. El mismo Abraham encomienda al Señor la misión de su siervo. Y también le dijo también le dijo al siervo, muy importante, le dijo, siervo, si ella no está dispuesta a volver contigo, tú quedas libre de este juramento. El hombre habría podido decir, 10 días, no, pues yo me tengo que ir ya. Y le habrían podido decir, no, pues entonces no va. Bueno, entonces yo me voy y yo quedo libre. Y no pasa nada, él fue un siervo fiel y cumplió con su misión. Pero sabía que Dios había bendecido a la familia de su amo y por eso insistió. Para él ya no implicaba ningún riesgo, no le iban a cortar la cabeza cuando llegara donde Abraham ni nada de eso, no, él estaba libre de ese juramento. Pero como él había visto que Dios estaba allí en medio de su empresa exitosa, él insistió en seguir sin desviarse. Entonces, son esas 4 cositas. Son esos 4 puntos claves para nosotros tener una empresa exitosa. No son los últimos, no son los definitivos, pero son importantes, que son, recordémoslos. 1, es orar, una oración activa, orar con los ojos abiertos para ver cómo Dios muestra el camino. Alabar al Señor, reconocer, esta alabanza es reconocimiento de la obra de Dios por quien es y por lo que hace en medio de nuestro camino, de nuestra empresa exitosa. Lo tercero es el testimonio público. Si nosotros consideramos que Dios ha bendecido nuestro camino, si no hemos encomendado a Él, ¿cómo quedarnos callados respecto a lo que Él es y a lo que Él hace en medio de ese proyecto? Y el cuarto es la fidelidad a la misión. No nos dejemos desviar, tentaciones habrá muchas para eso, pero si el Señor está bendiciendo nuestro camino y sabemos que por ahí es y hemos encomendado esto a Él, hemos visto su respuesta, sigamos adelante. Ahora, estos 4 puntos son muy importantes para emprender cualquier proyecto que nosotros como creyentes o como cristianos esperemos que Dios esté involucrado, ¿sí? Y pensará uno pues en abrir la tienda, el negocio, el bar, el restaurante o el proyecto en el trabajo, lo que sea. Y sí, y pues no son los únicos que hay en la Biblia, ¿no? Hay otras muchas pautas, como por ejemplo cuando Jetro le enseñó a Moisés la importancia de delegar, porque si no se iba a enloquecer. Pero y aunque para nuestra cotidianidad como empresarios, como estudiantes, como empleados, estos principios pueden aplicar
hay algo clave en este texto y es que no podemos ignorar la gran referencia que hay aquí de esta historia al proyecto más grande que Dios nos ha encomendado. Nosotros podemos tener nuestros proyectos, nuestras ideas, pero hay que pensar en las ideas y en el proyecto de Dios. Y esto es una referencia clara a eso. Cristo, como Abraham al siervo, Cristo nos encomendó a nosotros ir, igual que el siervo, a buscar discípulos que con nosotros emprendan el camino al Padre. Somos enviados con el Espíritu Santo como Jesús prometió, y somos enviados para formar la iglesia como la esposa preparada para el Cordero, para Cristo mismo, como dice en los versículos de 2 Corintios 11:2 que está ahí. Miren lo que dice: porque os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y en Apocalipsis 19:7, que también está allí: gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Entonces, así como el siervo fue enviado a buscar una esposa para el hijo de su Señor, nosotros, ustedes y yo, somos enviados a preparar a la iglesia para Cristo. Por eso estamos aquí. No fue una tarea secundaria, fue una misión sagrada. Entonces, en medio de esa tarea, en todo lo que hagamos, tengamos en cuenta estas cosas: oremos, alabemos al Señor, reconozcámosle, demos testimonio público, pero sobre todo tengamos en cuenta que nosotros no estamos llamados a hacer que la economía crezca, no estamos llamados a hacer que el país prospere, no estamos llamados a administrar, sí, claro, esas cosas son muy buenas, pero Cristo fue muy claro. Cuando usted quiera saber cuál es la voluntad de Dios, en Mateo 28, 19 y 20 lo dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas esas cosas que les he enseñado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está la voluntad del Señor. Eso es lo que Él quiere que hagamos. Y en medio de cualquier empresa que usted emprenda, valga la redundancia, tenga en cuenta estas cosas, porque podemos ser testimonio vivo. Puede que nos quebremos económicamente, pero si en medio de eso vemos al Señor obrar en la vida de otros, la empresa va a ser un éxito. Tengámoslo en cuenta. Esa es la empresa, es el proyecto que el Señor tiene y para el que nos ha llamado a nosotros. Y acá, muy chévere ver los puntos que pueden aplicar a nuestra vida empresarial y a nuestros proyectos, bacanísimo. Pero no podemos ignorar que esto es una clara referencia, una historia que evoca a lo que el Señor hace, y por eso toda la Biblia relata la historia de Cristo. Y esta es la historia de nosotros también. Somos siervos fieles, anónimos quizás, como este hombre, enviados para una tarea, y para llevarla a cabo podemos ver quién es Dios, orar a Dios, encomendar la misión a Él, confiados en que somos enviados con el Espíritu Santo, así como fue enviado este hombre también, reconocer a Dios por quién es y por lo que ha hecho, dar testimonio público de lo que Dios hace y no desviarnos de la misión. Eso es muy importante. Entonces oremos, alabemos al Señor, demos testimonio y permanezcamos fieles a la misión, porque no hay empresa que sea más importante que esta. Y yo estoy seguro que el Señor quiere que a usted le vaya bien en sus negocios, en su trabajo, en su estudio, claro que sí, pero la tarea, la misión es esta, y el Señor nos está preparando para eso, y debemos asumir ese emprendimiento. Entonces, ¿vamos a ser nosotros los siervos fieles que vayamos y lo hagamos, o vamos a quedarnos en la casa de Abraham esperando a ver si algo pasa, o si llega la señora, la esposa llega allá donde él estaba, o vamos a obedecer a nuestro Señor que nos está mandando, que nos está enviando? ¿Qué vamos a hacer? Pensémoslo y oremos, ¿les parece? Gracias, Señor, porque en una empresa exitosa, para los hijos tuyos, para la visión de quien te sigue, tienes que estar tú. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos decidido hacer cosas en las que no queremos que tú estés involucrado, pero no podemos alejarnos de ti porque tú ya nos has rescatado, porque tú nos buscaste, porque nos has considerado tus siervos y porque tú nos envías. En la misión, Señor, de dar testimonio de ti y de hacer discípulos, como dice tu palabra, nosotros debemos ser siervos fieles como este hombre, que te reconocemos, Señor, por quién eres, por lo que has hecho. Oramos a ti y encomendamos nuestra misión a ti. Te alabamos, Señor, y te reconocemos en nuestro caminar. También, Señor, debemos dar testimonio fiel de quién eres y qué haces tú. Y, Señor, con tu Santo Espíritu, a pesar de las circunstancias, no nos dejas desviarnos del camino. Que así sea para nosotros, Señor. En lo que emprendamos, Señor, sabemos cuál es nuestra misión, la tenemos clara.
Y no quiere decir eso que tengamos que dedicarnos todos a dejar todo lo que tenemos y nos vayamos para una tribu indígena a compartir del Señor. Qué bueno si lo hacemos, claro que sí, pero en donde estamos, la misión en la ciudad, la misión en los negocios, la misión en la universidad, en el estudio, la misión en la familia, es precisamente dar testimonio de ti para que más personas te conozcan y te sigan. Y podemos tener un negocio exitoso, podemos tener un consultorio al que vayan muchas personas porque confían en nuestro profesionalismo, o podemos tener un negocio, una tienda, un restaurante en el que la gente le guste mucho lo que hacemos, nuestra comida, nuestros productos, nuestros servicios, pero que además vean que hay algo más allí. Una persona que da testimonio de ti, que te reconoce a ti precisamente en ese caminar diario y pueda inquietarse en las personas que nos colaboran, quienes son nuestros empleados, nuestros compañeros, nuestros jefes, nuestros clientes, que reconozcan que en medio de esa empresa exitosa estás tú, que en medio de ese emprendimiento y de ese proyecto hay un Señor, un Dios que guía el camino y a quien nosotros reconocemos y de quien damos testimonio. Y que siempre esté en nuestra mente y en nuestro corazón tu palabra, Señor, y sobre todo el cumplir tu voluntad. Que más personas se acerquen a ti, que entren con nosotros al Padre, que tú nos has enviado precisamente a prepararla a la iglesia como aquella esposa del Cordero, así como este hombre fue enviado a buscar la esposa para Isaac. Gracias, Señor, porque nos das esa responsabilidad a nosotros y nos permites compartirla como iglesia, como hermanos, aquí en Cali y en todo el mundo, Señor. Danos sabiduría para eso. Guíanos para ser fieles a la misión, para ser fieles a ti, para ser fieles a nuestro Señor. Y gracias, Señor, porque tú eres quien hace que todas las cosas pasen. No somos nosotros, tu Espíritu nos guía. Y aun cuando haya momentos en los que haya incertidumbre o quizás visos de fracaso o lo que sea, tú sigues estando allí, tú eres el Señor. Gracias por eso, Padre Celestial, que contemos tu historia y que eso permee nuestra sociedad, que eso va a repercutir positivamente en todos los demás aspectos. Te entregamos esta tarde, Señor, te agradecemos por permitirnos reflexionar en esto y te rogamos que nos ayudes a ponerlo en práctica, Señor. Gracias por tu palabra y por tu bondad, Señor. Amén.